Yo quisiera que compartiéramos algunas sugerencias para lograr un equilibrio emocional. La mente es nuestro tema y hoy tenemos a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo engalanando precisamente el programa de hoy. Bienvenida, Rosita. Bien hallado, Mariano. Como siempre, un gusto estar contigo y nuestra gratitud de poder, por este tan importante medio como es tu programa, llevar algunas ideas útiles a todas las personas que te escuchan. Hemos pasado por una época poco fácil a través de los sismos que tuvimos y curiosamente muchas personas parecen haber quedado con una especie de temor enraizado que les hace sentir una falta de equilibrio personal. Y en consecuencia podríamos casi decir con las emociones como exaltadas, las emociones un poco disparatadas en sentidos que a veces nos pueden hacer perder el equilibrio. Pero empecemos por no satanizar a las emociones. Todas las emociones son necesarias. Menciono rápidamente las 5 básicas, que son miedo, tristeza, ira, amor y alegría. Son 5 emociones básicas de las cuales se van a derivar sentimientos, pasiones, estados de ánimo. Los sentimientos pueden ser agradables o desagradables. Las pasiones pueden ser constructivas o destructivas. Los estados de ánimo pueden ser adecuados o inadecuados. Pero las emociones son neutras, porque todas ellas son un mecanismo de supervivencia. Se justifica plenamente tener miedo para salvar tu vida. Se justifica la ira para poner un límite y no permitir el abuso, tanto en ti como en otros. Se justifica la tristeza para poder retirarnos un poco, diríamos, del mundanal ruido y reajustar las piezas en el tablero cuando hemos tenido una pérdida. Ni qué decir se justifica el amor sin el cual no hubiéramos logrado sobrevivir, porque como yo siempre digo, se necesita amor por parte de una madre o de un padre para levantarse 4 veces por noche a atender a una criatura que berrea. Si no tuvieras amor por la criatura, hace muchos años hubiéramos desaparecido como especie. Y necesitamos la alegría, porque la alegría da un entusiasmo que da motivación, y los seres humanos sin motivación quedamos planos. Y esa planitud, aunque la palabra no existe, me la estoy inventando, no lleva a ningún buen propósito. Ahora, si las emociones son neutras, ¿por qué nos causan tanto problema? Por sus extremosos extremos. El miedo se convierte en una ansiedad crónica. La ira se va a convertir en violencia. Y la tristeza, por supuesto, en depresión. Entonces, en la medida en que nosotros sepamos manejar con equilibrio nuestras respuestas emocionales, que son perfectamente naturales y perfectamente justificadas, no va a haber problema. En la medida en que ya perdimos el equilibrio en esa emoción, es que podemos llegar a los extremos que van a resultar, queridísimos amigos, extremadamente dolorosos. Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes algunas estrategias que nos pueden servir. Las emociones no surgen por sí solas. Son el resultado de un evento exterior o interior. Y aquí hay que subrayar exterior o interior. Porque siempre pensamos que nuestra respuesta emocional viene en función de algo que sucede afuera. Algo que tú me dices, Mariano, algo que sucede en mi casa, en el tránsito de la ciudad, me genera una emoción. No nos damos cuenta que el más alto porcentaje de respuestas emocionales que damos a la vida no vienen de lo que pasa afuera, sino de lo que está pasando adentro de nosotros mismos. Cuando alguien dice, Rosita, es que las emociones me controlan, no puedo manejarlas. Casi cuando escucho una frase como esa pienso, seguramente ha de creer en los ovnis. Esta persona seguro cree que hay seres alienígenas que de alguna forma controlan los hilos de nuestra vida. O un titiritero. Exactamente. Porque la realidad, queridos amigos, es que las emociones nunca van a venir de afuera, siempre vienen de adentro. ¿Cómo te va a controlar algo que tú mismo estás generando? Tú eres el creador de tu respuesta emocional. Ahora, esas emociones que a veces parecen como tan autónomas, están alimentadas por algo que es muy importante hoy recordar y que es el pensamiento.
Yo siempre digo, Mariano, que cuando un evento ocurre, fuera o dentro de ti, algo que sucede o algo que tú piensas que sucede o va a suceder, eso es como un cerillo que se enciende. Pero lo que sigue al cerillo es lo que tú piensas al respecto. Y ese pensamiento tuyo se puede convertir en el agua que apague el cerillo o en la gasolina que provoque un incendio. Entonces, queridos amigos, la primera estrategia que necesitamos, la primera sugerencia que quiero compartir, cuando tú sientes una respuesta emocional fuerte, paso número 1, cuestiona lo que estás pensando. Atrévete a desafiar tu pensamiento. Por ejemplo, muchos de los miedos que muchas personas tienen hoy es porque suponen que va a volver a temblar. A ver, detente y piensa si es una suposición racional. ¿Cada cuánto tiembla con una magnitud significativa? Sí, hablamos de terremotos. Claro, estamos hablando de lo que es propiamente los temblores diarios que hay en esta ciudad que ni nos damos cuenta, o el par de temblores que siempre hay en el año, que son muy leves, pero que los sentimos y que hasta les preguntamos a los amigos cómo te fue de temblor. Pero hablando de terremotos, pues es un hecho que llegan prácticamente cada 30 o 30 y tantos años. No son frecuentes. Atrévete a cuestionar tus suposiciones, porque son eso, suposiciones. Supongo que no tienes ningún elemento real para justificar esa suposición. Y si no la cuestionas, quedas atrapado en algo que te puede dejar verdaderamente atormentado, ¿no? Hay que desafiar el pensamiento, cuestionar, porque muchas veces lo que pensamos no tiene nada de racional. Hay que hacer ejercicio. Fíjate, curiosamente. Físicamente. Físicamente. Ejercicio físico. Ejercicio físico. No, mentales. Aparte de los de eso ya vienes, pues, espérate. Para eso hay que ir al método Silva también. Hay que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, por ejemplo, enojado, tienes mucha adrenalina. Cuando tú estás muy ansioso, generalmente con el estrés crónico, se genera mucho cortisol. Y el ejercicio va a producir una eliminación de ese tipo de hormonas y la generación de otro tipo como las endorfinas que te generan bienestar. Entonces el ejercicio físico resulta ser también importante. Habría que practicarlo. Busca distracciones. Uno de los problemas que tenemos con nuestras emociones es que estamos constantemente rumiando el problema. Literalmente. Busca algo que te saque de esa línea de pensamiento. Distracciones como ir a ver una película cómica, como ir a una reunión donde se hable de cosas agradables. Busca distracciones adecuadas. Ojo, tienes que saber nutrirte adecuadamente de los medios. Lo que debes escuchar es a Mariano Osorio, Mente Positiva, y a Rosita, en Descubre tu Mente. Rosita Fresita. Pero me refiero a que hoy tristemente, Mariano, y estarás de acuerdo conmigo, hemos observado una reacción por parte de la población mucho más acendrada de temores, de angustias y ansiedad que las que hubo en el 85. En el 85 el terremoto sucedió y a las semanas todo el mundo activo tratando de ayudar, pero al cabo de un mes no había ese terror en la gente. Había el dolor de las pérdidas, mas no el terror. Uh-huh. Sin embargo, hoy, a más de un mes, todavía te encuentras con gente muy alterada, con gente muy atemorizada. La pregunta es de dónde o cómo. Y la respuesta, desde el punto de vista psicológico, está en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin duda. Porque así como las redes sociales pueden servir para decir se necesita agua en tal sitio, las redes sociales se dedicaron durante semanas a emitir mensajes trágicos. Ya se dijo en quién sabe qué universidad que va a venir el grandote y nos vamos a morir todos. Uh-huh.
Las redes sociales proclamaron muchas de esas profecías terroríficas, sin ninguna base, sin ningún conocimiento, sin ninguna racionalidad. Y por otra parte, el constante estar oyendo lo mismo, las imágenes constantes de los derrumbes. Tú te recordarás, bueno, tú eras muy chiquito, Mariano, pero en el 85 no hubo televisión, porque se cayeron las antenas de Televisa. Sí, claro. La radio estaba escasa y, por supuesto, no había redes sociales. Entonces la gente se enteró de su coto, su amigo que sí había perdido su casa, su familiar que había tenido un amigo que falleció, pero estaba dentro del medio manejable. Todos estamos en la capacidad. Que fue 30 veces más grande. Así es, que este. Por supuesto. Yo sé que qué bueno que lo dices, Mariano, porque la gente quiere decir, no, es que este fue relativamente más severo. No. En aquel entonces, si bien recuerdo, se cayeron más de 1,000 edificios, Mariano. En aquel entonces. Muchos más, Rosita. Muchos más. Presentaron un análisis estremecedor que a mí, que he venido estudiando el tema, me dejó sorprendido. Hablaban de cerca de 30,000. Estamos hablando del 85. Del 85. Y estamos hablando que, según tengo yo, y puede ser que sepas seguramente más de esto que yo, pero el gobierno eventualmente llegó a reconocer que había habido como 40,000 muertos. Sí. ¿Ok? Y tú y yo sabemos, bueno, tú no, porque eras muy chiquito. No, ni tanto, Rosita, te agradezco mucho. Lo que pasa es que me he hecho varias cirugías plásticas que me hacen verme más joven. No. Bájale, Mariano, bájale, ¿ok? Que yo te conozco desde hace muchos años. Pero el hecho es que hubieron posiblemente mucho más de 40,000 muertos. No podemos comparar. Pero ¿cuál es la diferencia? Te lo digo por mi profesión en la psicología. ¿Cómo noto a la gente en esta ocasión? Y la noto completamente alterada. ¿Y por qué? Amigos, una sugerencia que te doy: por favor, sé selectivo con el tipo de mensajes que estás viendo y que estás escuchando. Porque esto lo único que hacen es exacerbar tu ansiedad o exacerbar tu ira, que las autoridades no supieron, que si permitieron, que si no permitieron, o tu tristeza por tus pérdidas. Entonces, en resumen, cuestiona tu pensamiento. No te dejes llevar por suposiciones que no tienen ningún tipo de fundamento. Procura hacer ejercicio. Busca distracciones para que tu pensamiento vaya en otra dirección y te genere otro tipo de respuesta emocional. Ayuda a la gente. Sal de ti mismo, no nos quedemos con el pobre de mí. Busca a quien también le puedes dar apoyo, le puedes dar consuelo. Y por supuesto, si eres creyente, haz oración, que de ahí viene una fortaleza interior que ningún terremoto puede derribar. Sabias palabras de Rosa Argentina Rivas Lacayo, siempre en Joya 93.7. Gracias, Rosita. Gracias a ti, Mariano.